Buenas tardes, mi nombre es Diana Marroquín, estudiante de psicología. Junto con mi compañero Elkin Quirós realizaremos una breve explicación de la maqueta realizada sobre la corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa más viable del cerebro. Esta a su vez es muy importante, ya que es la que incluye los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, y pues es la porción más grande del encéfalo. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales como las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Tienen una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. También cumple un papel importante en las funciones cognitivas superiores, como la toma de decisiones, la motivación, la atención, el aprendizaje, la memoria, la capacidad de resolver problemas y el pensamiento conceptual. A continuación, vamos a hablar sobre los surcos o fisuras de la corteza cerebral. La circunvalación y los surcos cerebrales cumplen dos funciones muy importantes. Estos pliegues ayudan a aumentar la superficie de la corteza cerebral, lo cual permite que se acumulen más neuronas en la corteza y por tanto aumente la capacidad del cerebro para procesar la información. Los surcos más destacados son surco central y surco lateral. Surco central, también llamado fisura de Rolando, es una fisura que separa los lóbulos parietales y frontales. El surco lateral, también conocido como fisura de Silvio, es un surco profundo que separa los lóbulos parietales y los lóbulos temporales. Dentro de los puntos claves de la corteza cerebral encontramos los lóbulos. Entonces cada hemisferio se divide en 6 lóbulos. Está el frontal, el parietal, temporal, occipital, ínsula y límbico. Dentro de los lóbulos encontramos principalmente el lóbulo frontal, que es el más grande de nuestro cerebro. Este se caracteriza por su papel de procesamiento de funciones cognitivas, tales como la planeación, coordinación, ejecución y control de la conducta. Por extensión, también hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. Además, el lóbulo frontal nace la capacidad para tener empatía y establecer la teoría de la muerte. El lóbulo parietal se sitúa en la zona que recae bajo el hueso parietal, es decir, se ubica en las partes medias y laterales de la cabeza. Está relacionado con la percepción de los estímulos táctiles, la presión, la temperatura, el dolor. También está implicado en el conocimiento de los números y control de movimientos. Encontramos también el lóbulo temporal. Este se encuentra a la altura de las sienes, localizado por debajo de la cisura central o de Rolando, relacionado con la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y con la memoria y hipocampo, fundamental para el reconocimiento de rostros y de voces. Tenemos el lóbulo occipital. Este es el más pequeño de los 4 lóbulos principales de la corteza cerebral. Se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca. Este está localizado en la parte posterior del cerebro, por detrás de los lóbulos parietal y temporal. El lóbulo occipital está dividido en 3 áreas. Cada una de ellas se encarga del procesamiento de una serie de funciones determinadas. Las más importantes son
elaboración del pensamiento y la emoción, interpretación de imágenes, visión, reconocimiento espacial, discriminación del movimiento y colores. Tenemos el lóbulo de la ínsula. Está situado en el fondo de la cisura de Silvio. No es visible desde la parte externa del cerebro, por eso muchas veces no es considerado como un lóbulo. Está relacionado con el sistema límbico y por lo tanto con las emociones. Varios experimentos han mostrado que la ínsula desempeña un papel importante en la experiencia del dolor y la experiencia de un gran número de emociones básicas, tales como el amor, el miedo, el disgusto, la felicidad o la tristeza. A continuación les hablaré de los giros o circunvalaciones más representativas de la corteza cerebral. Se entiende que la circunvalación y las fisuras son parte muy importante del sistema nervioso central. Los pliegues de la corteza cerebral crean estos giros y surcos que sirven para reparar las regiones cerebrales y aumentar la capacidad cognitiva. Tenemos la circunvalación angular, que es un pliegue que está situado en el lóbulo parietal, que ayuda en el procesamiento auditivo y visual, así como en la comprensión del lenguaje, y por consiguiente giro o área de Broca, que es el área del cerebro ubicada en el lóbulo frontal izquierdo. En la mayoría de las personas esta controla las funciones motoras relacionadas con la producción del habla. Tenemos el giro cingulado, que es un pliegue en forma de arco en el cerebro localizado sobre el cuerpo calloso. Es un componente del sistema límbico y procesa información sensorial relacionada con las emociones y es el que regula el comportamiento agresivo. Tenemos el giro fusiforme, que es la circunvalación localizada en los lóbulos temporal y occipital, que consta de partes lateral y medial. Se cree que juega un papel en el reconocimiento facial y de las palabras. Tenemos el giro hipocampal o el giro parahipocampal, que es un pliegue que se encuentra en la superficie interna del lóbulo temporal, el que bordea el hipocampo. La circunvolución del hipocampo rodea el hipocampo y juega un papel importante en la memoria. Por último tenemos el giro lingual, la circunvolución del lóbulo occipital, que está involucrada en el procesamiento visual. Esta circunvolución está rodeada por el surco calcarino y el surco lateral. La circunvolución lingual es continua con la circunvolución parahipocámpica y juntas forman la porción medial de la circunvolución fusiforme. Dentro de las áreas funcionales de la corteza cerebral encontramos en primera medida el área motora. Esta se halla delante del surco central o cisura de Rolando y ocupa la mitad superior del lóbulo frontal. A su vez, esta está dividida en tres segmentos: la corteza motora, la corteza premotora y el área de Broca, las cuales están relacionadas con el control muscular. La corteza motora está localizada en una banda aproximadamente de 2 centímetros de ancho por delante del surco central. Esta controla los músculos específicos de todo el cuerpo, especialmente las que se encargan de los movimientos finos. También es importante en cuanto a los movimientos finos de los dedos, de las manos, de los pies, en cuanto al movimiento de los labios, de la boca, en cuanto a comer, a hablar. Tenemos la corteza premotora, que está localizada delante de la corteza motora.
Esta produce movimientos coordinados que comprenden secuencias de movimientos de un músculo individual o movimientos combinados de una cantidad de músculos diferentes al mismo tiempo. En esta es donde se almacena gran parte del conocimiento para controlar movimientos diestros aprendidos. Tenemos el área de Broca, donde está localizada delante de la corteza motora, en el borde lateral de la corteza premotora. Esta controla los movimientos coordinados de la laringe y la boca para producir el área. En segunda medida tenemos el área sensitiva somatésica. Las sensaciones somatestésicas son aquellas provenientes del cuerpo, tales como el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. Esta área ocupa casi totalidad del lóbulo parietal. Pues también está dividida en un área primaria o secundaria. Esto también es válido para todas las demás áreas sensitivas. Las áreas sensitivas primarias funcionan como centros de relevo inferiores del cerebro y pues transmiten la información de otras regiones de la corteza cerebral. Tenemos el área visual en tercera medida. Esta se ocupa de la totalidad del lóbulo occipital. El área primaria detecta puntos específicos de luz y oscuridad, lo mismo que orientaciones lineales y límites. En el área visual primaria hace que las personas vean destellos de luz, líneas brillantes, colores u otras imágenes simples. Ya en las áreas secundarias interpretan la información visual, por ejemplo, interpretan el significado del lenguaje escrito. 4. Tenemos el área auditiva. Esta área es la encargada de la audición. Se localiza en la mitad superior de los 2/3 anteriores del lóbulo temporal. En el área primaria se detectan los tonos específicos, sonoridad y otras cualidades del sonido. Ya lo que es en las áreas secundarias es donde se interpreta el significado de las palabras habladas, y porciones de estas áreas también son importantes para el reconocimiento de la música. En el área de Wernicke o centro de la comprensión de las palabras habladas, tenemos que esta está localizada en la parte posterior de la zona superior del lóbulo temporal. En el punto en donde se ponen en contacto tanto el lóbulo parietal como el lóbulo occipital con el temporal. Es aquí donde influyen las señales sensitivas de los 3 lóbulos sensitivos: el temporal, el parietal y el occipital. Cabe resaltar la importancia del trabajo en equipo. Este trabajo lo realizamos junto con mi compañero Elkin Camilo Quirós y quien les habla, Diana Marroquín. Mi compañero pues es el encargado de dar respuesta a las preguntas propuestas en la actividad. De antemano agradecemos su atención y esperamos que sea de agrado la realización de esta actividad. Muchas gracias. Para finalizar, tenemos 2 preguntas. Primero, ¿cree que el cerebro del hombre y la mujer son iguales al hablar de morfología? Segundo, si estos dos son iguales, ¿por qué cree que se destacan en las diferentes acciones del hombre y la mujer? Durante muchos años, esta pregunta ha sido un tema de discusión en muchos debates, lo que ha llevado a los diferentes investigadores a tratar de establecer similitudes entre ellos con respecto a las estructuras anatómicas, fisiológicas y de comportamiento, las cuales pueden encontrarse influenciadas incluso por la variabilidad genética. Con las nuevas técnicas de neuroimágenes se han proporcionado valiosas informaciones sobre el funcionamiento del cerebro y su estructura, llegando a obtener diferentes conclusiones con respecto a su parte anatómica. Existen diferentes estructuras entre los diversos núcleos cerebrales, tanto en zonas corticales como subcorticales. También se presenta una diferencia entre el volumen, siendo el del hombre mucho más grande que el de la mujer, ya que esto es proporcionalmente al tamaño de la persona. Y en cuanto a la densidad tisular, en la amígdala, el hipocampo y la ínsula, estas áreas también se encuentran implicadas en las afecciones neuropsiquiátricas
porque el hipotálamo es una de las estructuras más estudiadas y dentro de él se ha detectado diferencias claras entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el núcleo sexual dismórfico, que se encuentra relacionado con funciones reproductivas masculinas, tanto endocrinas como conductuales, presenta el doble de tamaño en hombres que en las mujeres. Por otro lado, el núcleo periventricular anterolateral, que se encuentra relacionado con la regulación endocrina en la reproducción femenina, es más grande en mujeres que en hombres. Otras áreas cerebrales relacionadas con la cognición, que tienen que ver mucho con el aprendizaje y el estado de alerta de la persona, como lo son la corteza cerebral y las áreas relacionadas con las respuestas emocionales, como la corteza límbica, tienen un volumen mayor en mujeres que en hombres, lo que quiere decir que ellas están con una capacidad de aprendizaje un poco mayor que la de los hombres y se ve mucho más marcada en sus emociones. Por otro lado, regiones cerebrales relacionadas con la percepción espacial, como la corteza parietal, y con la excitación emocional, como lo son las amígdalas, tienen con mayor volumen entre los hombres en comparación con las mujeres, lo que quiere decir que los hombres tienen una inteligencia espacial un poco más definida que las mujeres, siendo cada estructura cerebral de un tamaño mayor según la importancia de cada género, por lo que se llega a la conclusión después de tantos estudios realizados que existen diferencias importantes entre el cerebro del hombre y la mujer, haciendo que se deban realizar diferentes tratamientos específicos para cada sexo, sobre todo en aquellos en los cuales se involucran fármacos que afectan con la función cerebral y la conducta.